Hermanos, buenas tardes. Nuevamente agradecido con Dios por esta oportunidad que me da de estar al frente de ustedes. Y cuando pasaba el título o el mensaje y la cita bíblica de este domingo, pasé la cita de Romanos que acabamos de leer y un hermano me dijo, ¿cómo? ¿Ya terminaste Génesis? Porque recuerdan, pues llevamos una secuencia de Génesis. Pero viendo lo que hemos visto del capítulo 1 hasta el capítulo 4 de Génesis, y que hace 2 semanas recordábamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quise compaginar estas dos cosas, lo que sucedió en el Adán y lo que sucedió en la resurrección de nuestro Señor, que están ligados, hermanos, ligados, porque la Biblia habla de Cristo desde el Génesis. Desde Génesis 1:1 muestra a Cristo. Y en la creación, hermanos, hemos estado viendo, hemos visto que todo era para la gloria de Dios, para Cristo mismo, lo que Dios creó en ese inicio del universo y de la tierra. Y hoy, hermanos, en nuestra vida, en nuestra actualidad, podemos ver todas las cosas, aquellos que hemos sido redimidos a través de los ojos de Cristo. Usted puede ver en la tecnología a Cristo. Puede ver en la ciencia a Cristo. Puede ver en la política a Cristo. Puede ver en las artes a Cristo, hermano. Y no se diga en la creación. Debemos y podemos ver a Cristo, porque todo esto, hermanos, colabora con el propósito del Evangelio de Cristo. Si lo vemos a través de Cristo, en una única mente, la mente de Cristo en nosotros. Acabamos de entonar un canto, pon en mí la mente que hubo en Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, o tener esa mente, hermanos. Es decir, debemos ser discipulados en la mente de Cristo, que es una sola. No hay más mentes. Es la mente de Cristo, una sola, en la cual nos movemos todos, hermanos, los que estamos en Él. Y por eso también nos podemos expresar usted y yo como uno también, como uno en Cristo. Les pido que me tenga paciencia, más o menos, discúlpeme, tengo pronosticado que nos vamos a tardar 1 hora, así que acomódese. Si se llega a cansar, se puede poner de pie, hermano, no pasa nada, no pasa nada. Entendemos que las bancas son duras y nos podemos cansar, se puede poner de pie. Pero, hermano, no hay manera en que podamos ver lo mismo si operamos en la mente natural del hombre. No podemos ver lo mismo. ¿Sí me explico? Hay que bajarlo un poquito porque se me hace que hay mucho. No podemos ver lo mismo, hermanos, si operamos en esa mente, porque la mente del hombre natural está ciega, está sorda, no entiende las cosas del Espíritu. Así que yo podría estar hablando el día de hoy estas palabras que inicio, y puede ser que cada uno de ustedes, hermanos, lo interprete de diferentes maneras. Pero la mente de Cristo es la garantía de que cuando Dios dice algo, no yo, cuando dice algo, todos entendemos lo mismo y todos vemos lo mismo. Y como dice Romanos, el apóstol Pablo a los romanos, podemos ser transformados por medio de esa renovación del entendimiento. Por eso es imprescindible, hermanos, y no se sustituye cada vez que Dios habla, movernos en la mente de Cristo. Por eso es importante que para el cristiano podamos entender
Como Jesucristo, como el pastor de las ovejas, hermanos, en el nuevo pacto nos ha hecho identificar y debemos identificar en qué mente estamos operando, en qué mente está usted hoy en este momento. ¿En la mente de Cristo? Entonces, cuando el Padre e Hijo, hermano, nos hablan por medio de las Escrituras, define el resultado de lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. El único medio para que Cristo sea revelado en nuestra vida, hermanos, por medio y a través de la palabra, es que tu mente natural, no que sea mala, es una mente natural, como lo dice este adjetivo, es natural, así nacemos. Esa mente que tenemos antes de la renovación de nuestro entendimiento, hermano, esa mente puede ordenar el pensamiento, pero no puede ver y no puede entender estar en un estado de rendición a Cristo. Que tu mente esté crucificada, como lo dice el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Nada de lo que Dios viene a producir es algo que nosotros hayamos visto. Escuche bien, nada de lo que Dios viene a producir en usted y en mí es algo que hayamos visto. Y aquí yo le haría una pregunta. ¿Usted cómo le explicaría a un ciego de nacimiento los colores? ¿Cómo le diría a un ciego de nacimiento, mira, este es el color blanco, el blanco es ¿cómo? El blanco es blanco. ¿Por qué, hermano? Porque es imposible para él, porque no está en su mente. Y esa es la mente que tenemos al nacer, esa mente natural. Y cuando Dios habla, hermano, y se revela a sí mismo mediante su Hijo Cristo, por medio del Espíritu, revela cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han estado en el corazón del hombre. Y es ahí que hay una lucha después, porque lo que usted escucha, lo que usted ve en la palabra, no está en usted. Y hay esa lucha con el entendimiento, de manera personal, y cada uno. Por eso es necesario que cuando Dios habla, hermano, todos estemos en una completa rendición a la palabra de Dios, para que ella venga y arrase con todos nuestros pensamientos que han sido fundamentados en la imaginación del hombre natural, en el hombre y la mujer. Y hablo de todas las edades, hermano. Todo lo que no conocemos de Dios, ¿qué pasa? Nos lo imaginamos, ¿no? Por lo tanto, hermanos, Dios viene y se presenta como un Dios que derriba todo lo construido por el orgullo y la imaginación del hombre, para que el hombre ponga su verdad. Para que Dios ponga su verdad. La verdad, la única verdad. Ahora, desafortunadamente, ya todos tienen su verdad. Y si yo pienso esto, pues esa es mi verdad. Y la realidad de Dios, lo que Dios puso en su palabra, eso ya no cuenta, ya no vale, porque lo que vale es mi verdad. Pero Dios derriba esto, hermanos, este orgullo y la imaginación del hombre, poniendo la verdad de Dios, que está en su palabra y en Jesucristo. Así que en esta tarde, hermanos, le pedimos a Dios, y en nuestra oración, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, y que su palabra venga para destruir todo argumento humano. No importa, hermanos, de dónde lo hayamos aprendido, o si durante toda nuestra vida en la iglesia se nos enseñó diferente. Dios es infinito, Dios es sabio, hermanos, y no hay otra manera en que nosotros realmente podamos ser transformados, a menos de que entendamos que no hay poder humano que pueda lograr que nuestra mente
nuestra persona finita entienda por completo la revelación de la persona de Dios a través de la persona de Cristo en nosotros. Así que nuestra condición, hermanos, es vivir en permanente estudio del Evangelio de Cristo durante toda nuestra vida por medio y sujeto a la obra del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, te ruego en esta tarde por tu misericordia, te ruego por tu bondad, que recibamos la gracia, Señor, de tu palabra por medio del entendimiento a través de tu Espíritu Santo, entendiendo que tu Hijo es la palabra, que nosotros fuimos hechos justicia delante de Dios en Cristo. Te rogamos que tu mano esté sobre nosotros y que nos atraiga, Señor, hacia ti cuando algo nos distraiga para trabajar en el propósito que tienes para nosotros en tu iglesia. Señor, que hoy glorifiquemos a tu Hijo amado por medio de tu palabra. Revela a tu Hijo, Señor, por tu palabra, para tu propia gloria, por la gloria de tu santo nombre y por el progreso del Evangelio en este lugar y en todo el territorio nacional, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas, hermanos, que he tratado o voy a tratar de hacer es explicar el propósito de Dios mediante Jesucristo, para usted y para nosotros, para mí. La obra completa de Cristo. ¿Usted sabe cuál es la obra completa de Cristo? Lo mencionamos en la mañana. Su nacimiento, su vida terrenal, su ministerio, su padecer, su muerte, su resurrección, su ascensión. Pero hermanos, para nosotros, esa obra completa de Cristo en la cruz del Calvario no es exactamente un nuevo inicio. Y quiero que tome bien este concepto. No es un nuevo inicio para usted y para mí. Es un nuevo origen, que no es lo mismo. No es inicio, es un nuevo origen. Y es devolvernos al estado original del cual fuimos creados y del cual no debimos haber salido. No es reiniciar, hermanos, porque el hombre natural, usted me está viendo, soy un hombre natural, mi carne no puede ser mejorada. Mi pensamiento no puede ser mejorado. Es el estado original con una nueva simiente en el que yo debo tener una nueva naturaleza que no es mía, sino es de Dios, que es divina y que tiene una mente que puede hacer tangible todo lo que Dios dice y todo lo que Dios produce. ¿Sí me explico, hermanos? No es un nuevo inicio, es un nuevo origen por medio de una nueva naturaleza. Y aquí permíteme explicar otra cosa. Nosotros hablamos en palabras, ¿verdad? Nos comunicamos con palabras. Bueno, Alejandro se comunica de otra manera todavía. Pero nos comunicamos con palabras. Pero esto que yo estoy hablando, lo que he hablado en este tiempo, hermano, ¿usted cómo lo retiene en su mente? Con imaginación. Se lo imagina. Cuando usted lee la palabra de Dios, se imagina la historia de lo que leemos en la palabra de Dios. ¿Sí? Y puede tener usted mucha Biblia, y eso es bueno, hermano, tener mucha Biblia en nuestra cabeza. Pero en usted, voy a hablar específicamente ya en usted. La Biblia, cuando usted lo lee, produce imágenes en su mente. Esa imagen que usted produce en su mente es por obra de la capacidad que Dios dio al hombre en su mente, pero también por obra del Espíritu Santo, que produce el Espíritu Santo de convertir esas imágenes. Ahora que usted leyó la palabra, las convirtió en imágenes, pero ahora va a expresar esas palabras.
Y esa palabra, cuando usted la expresa, cuando usted ya existe en su boca, pase a ser expresada. ¿Y sabe qué debe expresar después de tener esas imágenes bíblicas? Usted debe expresar a Cristo. Si lo que lee en la Biblia y lo que se imagina en la Biblia y después lo expresa en palabras y no expresa a Cristo, hay algo mal en su lectura y en su comprensión. Porque la palabra de Dios es la palabra de Cristo mismo, es Cristo mismo la palabra de Dios. Entonces quiero que se quede con este pensamiento, hermanos, esa imagen que usted toma de la palabra y que después la expresa. Antes de que todo fuera creado, hermanos, si recordamos ahí cuando estábamos viendo lo Génesis, Dios ya existía. Dios es eterno y había una realidad en ese Dios eterno antes de que fuera creado. Dios en ese momento ya era glorificado, porque Dios se expresaba o se expresa en su propia gloria, hermano. ¿Qué es la gloria? ¿Alguien sabe qué es la gloria? ¿Qué queremos decir cuando decimos te doy gloria? Hasta cantamos un canto, ¿verdad? Te doy gloria. ¿Qué es la gloria de Dios, hermanos? La gloria de Dios es la expresión de sí mismo. Es decir, si usted dice que da gloria a Dios, ¿a quién tiene que expresar? A Dios mismo. ¿Y cómo expresa a Dios mismo? Pues conociéndole. Entonces usted no puede dar gloria a Dios si no conoce a Dios. Es la manifestación, hermanos, de todos sus atributos en perfecta armonía. En esa realidad, hermanos, y en la eternidad de Dios, Dios, conjunto con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, deciden hacer la creación y el universo. Coloca la creación, coloca nuestra tierra en tiempo y en espacio. Y eso significa, hermanos, si habla de una cosa, explica que Dios no está en ninguna parte de la creación. Dios no está en ninguna parte de la creación. La creación está en Dios. La creación está en Dios, hermanos, y todo, así lo dice la palabra, todo fue creado en Él y para Él, y todo tiene sustento en Él. Dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios, porque todo fue creado en esta realidad, hermanos, dominante, que es la gloria de Dios. Y cuando algo expresa gloria, hermanos, expresa adoración. Y es por eso cuando nosotros hablamos de adoración, no estamos definiendo una actividad. No es una actividad la adoración, sino que es una sustancia, hermanos, que está desde el principio. No hay manera de producir adoración a menos que el único que pueda hacer posible la adoración ocurra en nuestras vidas. ¿Qué es quién? Cristo. Cristo, que nos devuelve al estado original, hermano, donde lo que se exalta es una sustancia de la cual Dios nos ha hecho parte, esa naturaleza divina. Su propia naturaleza manifestándose y expresando su propia gloria. Cuando usted adora a Dios y es por medio de Jesucristo, Jesucristo mismo expresa su gloria a través de usted y de mí. Y todo eso, hermano, lo que adora, como les comentaba, no es una actividad, no es un evento. Fíjese, no es un evento. No podemos decir, vamos a adorar, porque no es un evento, ni es una actividad.
es la expresión de una sustancia, de una persona que no somos nosotros. ¿Sí me explico? Es la expresión de una sustancia que mora en nosotros, que no somos nosotros, pero Dios nos hizo parte, hermanos, así que la creación está en Dios y ha sido hecha en Él, por Él y para Él. Y cuando digo la creación, hablo de usted y de mí, que somos parte de esa creación. Las plantas, los animales, la creación da gloria a Dios porque tienen la sustancia de Dios también, caída, pero tienen la sustancia de Dios. Toda la creación, hermano, el universo, galaxias, todo está en Dios y todo expresa una sustancia. Y en medio de la creación, ahí estamos nosotros. Es la realidad dominante en la que fuimos creados para disfrutar, escuchen, para gozarnos, para deleitarnos, para manifestar su gloria, hermanos. Fuimos creados para su gloria. Toda la Escritura lo dice de principio a fin. Nunca dice otra cosa. Fuimos creados para la gloria y la alabanza de su nombre. Y con esa pregunta inicia el catecismo mayor. Oh, hermanos, gracias a Dios por estos catecismos, aunque muchos hermanos, ya no sé, puedo poner más cosas en su boca, pero llegan hasta odiar el catecismo y las confesiones. Porque no vemos aquí a los hermanos, es que estamos estudiando estas confesiones, estas preguntas del catecismo. Ahora, le hago una pregunta, hermanos. Antes del pecado, ¿cómo oraba Adán? Es interesante la pregunta, ¿eh? ¿Cómo oraba Adán y Eva, hermanos? Él tenía todo, hermanos, vivía en una plenitud de Dios. Disfrutaba de la plenitud, de esa comunión, de esa satisfacción plena de ver la gloria de Dios. Y fuimos creados para eso, hermanos. La Biblia dice que Dios es el todo, que Dios es la vida. Es decir, que no hay vida fuera de Dios. Porque Él es vida, hermanos. Él da la vida. Pero Adán y Eva, el hombre, un día menospreció la gloria de Dios y buscó su propia gloria. Así que a causa del pecado del hombre, hermanos, fuimos destituidos de esa gloria de Dios. Y aquí es donde estamos usted y yo el día de hoy. Estábamos en Dios en ese tiempo, pero ahora el hombre no está ya en Dios, por lo tanto no está en Dios, hermanos. Y si vemos que Dios es la vida, y si no estamos en Dios, entonces ¿qué quiere decir? Que estamos muertos. Estamos muertos, hermanos. Entonces, como Dios es el todo, y ya no tenemos a Dios, entonces usted y yo, el hombre ya no tiene nada. Y ahí es donde aparece un elemento que no existía en la creación, por eso Adán no oraba a Dios. Ahí aparece la necesidad. Así que ahora, hermanos, Dios tiene que proveer al hombre, porque el hombre ahora no tiene nada. Génesis 6:3, que no hemos llegado, estamos por terminar el Génesis 4, pero Génesis 3 habla de una verdad muy importante. Dice el Señor, ¿sí, hermano? Ahora que el hombre que no tiene nada, el hombre se convirtió en carne. El Señor dice, no voy a contener con el hombre porque el hombre es carne. Su espíritu, hermanos, quedó anulado por el pecado. No perdió el diseño. Se invirtieron los roles.
El espíritu está muerto, hermanos, no comunica con Dios. Acuérdense que es la segunda muerte, la muerte espiritual. El espíritu del hombre está muerto. No puede este hombre conocer a Dios. Antes del pecado, el hombre era un ser integral, cuyo cuerpo y espíritu, hermano, tenían conexión con Dios, pero ahora esta se pierde. ¿Y qué pasa, hermanos, con esto? Al quedarse sin conexión con Dios, el hombre se desarrolla en la carne, ahora seduciendo al espíritu. Ahora el hombre hace lo que quiere. Ahora el hombre hace lo que le parece justo. Ahora el hombre es su propio Dios. ¿Y sabe qué es esto? Es la propuesta que la serpiente le hizo a Eva. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45, define a Adán como un alma viviente. Pero Dios tiene que trabajar ahí, y trabaja. Y resuelve Dios enviando a Cristo, hermano, a su propio Hijo, como un espíritu vivificante. Espíritu que da vida. ¿Qué hace Dios, hermanos? Lo envía y Jesucristo reúne todas las cosas en Él y nos devuelve al estado original. Ahora, ¿cómo hacía Dios, hermanos, para comunicarse con los hombres que no vieron a Jesucristo? De Génesis hasta el nacimiento de Cristo o de su muerte y resurrección. ¿Cómo hacía Dios para comunicarse con esos hombres, hermano? Dios envió figuras. Dios envió sombras para poder hablarle a esos hombres que estaban en esa época. Dios puso esas figuras y esas sombras, hermanos, que eran ungidos. Y que también fue Jesucristo después con esos oficios. Dios envió a reyes, a profetas y sacerdotes para hablarles a los hombres, hermanos. Así Dios hablaba con estas figuras, con estos profetas, con estos reyes y con estos sacerdotes, y ellos bajaban la voz al pueblo. Y así lo describe el autor de Hebreos en el capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos por los profetas. Pero ahora, hermanos, hoy, Dios nos habla solamente por su Hijo. No hay otro medio. Dice el mismo escritor de Hebreos, cuando habla ahí a los hombres de la fe, y por la fe Abraham, y por la fe Moisés, y por la fe Sansón, y por la fe. Estos hombres caminaron, hermanos, en aquel en el que habían de venir, el que había de venir, mirando al invisible. Y hablaban del que había de venir, pero ahora en este tiempo, hermanos, hoy en la actualidad, Dios solamente habla por el Hijo, que es Cristo. Y aquí surge otra pregunta. ¿Cuál es el medio que Dios dio para pasar de muerte a vida? ¿Y de qué manera, hermano? ¿Cuál es el medio que dio Dios para pasar de muerte a vida? ¿Y de qué manera, hermano? Porque esto define nuestra condición y define también la forma en cómo nosotros expresamos la figura de Cristo. Entonces, hermanos, tenemos a Adán y tenemos a Cristo. Adán, el hombre viejo, y Cristo, el hombre nuevo. Pero ahora Cristo impartido en vida.
Cristo estuvo entre nosotros, hermanos, en carne y hueso. Tuvo su ministerio, murió, resucitó, fue a la gloria, está a la diestra del Padre y vuelve impartiéndose en vida en un cuerpo nuevo, un cuerpo espiritual, que es la iglesia. Es la iglesia, hermanos, porque Él es la cabeza de la iglesia. Pero ¿sabe qué? No solamente la cabeza. Cristo a la vez es todo, hermanos. Porque si usted alaba a Cristo y es siervo de Cristo, y usted es Cristo mismo, sus pies son Cristo, nuestras manos son de Cristo, los ojos a través de los cuales vemos es Cristo, hermanos. Y vemos todo a través de Él, y si no es mediante su Hijo, no vemos nada, hermanos, porque solo el Hijo puede hacernos ver la realidad de nuestra vida y hacernos ver la realidad de su palabra. Hace 2 domingos o sábados, es algo que tenemos que ponernos a pensar, pero un pastor decía: yo no estoy de acuerdo con tal hermano o con este hermano porque yo interpreto de mi manera la Biblia como la interpreta. Y yo no estoy de acuerdo con este hermano también porque la interpreta de diferente manera a como yo la interpreto. ¿Por qué, hermano? Porque el hombre natural sigue estando en nosotros. Y cuando no vemos y no leemos las Escrituras mediante los ojos de Cristo, cada quien va a tener su interpretación, y la palabra de Dios dice que la interpretación de la Biblia no es privada, no es lo que yo quiero pensar de la Biblia. Entonces este hombre, hermano, el hombre en Adán está viciado de pecado. Y la Biblia se expresa de esta manera con respecto a Adán. Adán es un sustantivo, hermano, no es un adjetivo. Y esto es bien importante porque tanto Adán como Cristo son representantes federales de la humanidad. Adán representa y representó a todos los que venimos naciendo con él, con esa naturaleza de pecado. Y Cristo, hermano, representa a todos aquellos que han nacido en Cristo, que están en Cristo. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Hablando como Adán, como representante federal, es que la palabra así lo dice, que cuando Adán murió, todos morimos en él. Ahorita podemos hablar y podemos vernos y todos nacimos en Adán, pero todo el que van a nacer o están naciendo hoy, hermano, va a nacer en Adán y va a nacer en pecado. Todos morimos en Adán desde el momento que somos concebidos. Ahora, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Y esto es muy importante, que no cuenta lo que usted pueda argumentar, lo que usted pueda decir, no va a cambiar nada. Y puede decir, yo no soy Adán, Adán no es mi pariente, hermano. Todos nacimos en Adán, en la simiente de Adán. Preguntaba a un pastor, escuchando un mensaje, y me pareció, hay 2 buenas preguntas que hace. Dice, cuando usted va a un cementerio, hermano, y mira las tumbas, le digo, ¿alguno de ustedes se ha preguntado quién está más muerto que quién? Dice, porque probablemente en esas tumbas hay un violador, hay un asesino serial, y probablemente a un lado de esa tumba está un buen hombre, un buen trabajador, un buen vecino,
un buen padre de familia. Pero la realidad es que todos están muertos. Por lo tanto, hermano, lo que define nuestra condición de muerto es en qué hombre estamos viviendo. ¿En Adán o en Cristo? Así que nosotros, hermanos, somos trasladados por medio de Cristo de Adán a Jesucristo. ¿Cómo? ¿Cómo somos trasladados, hermanos, de un estado de pecado en Adán a ser justos como Cristo, muriendo en Adán y naciendo en Cristo? Es la única manera en que podemos ser trasladados de Adán a Cristo. No hay posibilidad, hermanos, de ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. No hay otra oportunidad de movernos de Adán a Cristo a menos que exista una muerte y una resurrección. Usted no puede pasar de su naturaleza de pecado en Adán a Cristo, a menos de que haya una muerte y una resurrección. Por lo tanto, hermano, en medio para esta muerte y resurrección de Cristo, que siempre es así, que este hombre natural, este hombre que ven al frente, carne, no va a poder ser mejorada, hermanos, si no soy crucificado, si mi carne no es crucificada. Este hombre tiene que estar puesto en la cruz. Yo tengo que estar puesto en la cruz. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo, hermano? El hombre natural tiene que estar puesto en la cruz. Gálatas 2:20, mire lo que dice el apóstol Pablo. Pablo dice, este es mi estado permanente, 24 horas, 7 veces a la semana, es decir, durante toda mi vida hasta que Cristo venga. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dice Pablo que a Dios, hermanos, que al Padre le agradó revelarme al Hijo. Pablo dice, yo ya no busqué más a Pablo. Pablo no existe más. Mi estandarte, dice Pablo, es la muerte de Cristo y la llevo para todos lados para que Cristo sea manifestado en mí. No somos nosotros, hermanos. Es Cristo. Porque nosotros no podemos ser mejorados. Lo dice la palabra de Dios. Cuando nosotros fuimos llamados a Cristo, hermanos, las dos naturalezas del hombre y el viejo, las dos naturalezas, el hombre viejo, y el hombre nuevo, son completamente opuestas. Pero ¿sabe qué? Coexisten en nosotros. La naturaleza de Adán y la naturaleza de Cristo habitan en nosotros. Pero hay que tener mucho entendimiento de esto, y esto define el discipulado, hermano, de todo discipulado, porque este hombre no puede ser mejorado. Cristo es la vida. El cristianismo no es llevar un estilo de comportamiento moral durante toda mi vida, ¿no? Todo lo que está fuera de Cristo es muerte, porque Cristo es una sustancia. Es la imagen misma de la sustancia del Dios vivo
y verdadero, hermano. Tenemos que entender que no somos personas tratando de actuar como Cristo. Escuche bien, no somos personas tratando de actuar como Cristo, es Cristo actuando en nosotros. Si usted trata de actuar como Cristo, se está engañando. Dios no quiere algo que se parezca a su Hijo, hermano. Dios no quiere a nada que se parezca a su Hijo. Dios quiere a su Hijo. No son las obras, hermanos. Es una cruz. Entonces, ¿qué tenemos cuando volvemos a Cristo, hermanos? Dios nos devuelve el diseño original porque el Espíritu de Cristo se une al nuestro y se hace uno. Así que ahora, hermanos, tenemos la carne seduciendo al alma, porque cohabita la carne con el Espíritu. Pero ahora escucha la voz del Espíritu, la carne. Pero pueden llegarse a preguntar, oye, hermano, ¿pero qué pasa si obedece a la carne mi espíritu? ¿Qué pasa con la carne, hermanos? La carne crece. Y en el caso de un cristiano, vemos algo que el apóstol Pablo lo define como un cristiano inmaduro. ¿Qué dice este cristiano inmaduro? Ya no apela a Cristo, apela a sus sentidos. Y dice, no siento el Espíritu, no siento la alabanza, no siento el amor. Hace 5 domingos que falté y nadie me llamó. No siento. ¿Saben desde cuándo decimos no siento? ¿Saben desde cuándo decimos no siento? Desde que los sentidos fueron abiertos, hermanos. Cuando la mujer tomó del árbol prohibido, fueron encendidos esos sentidos. Y el hombre comenzó a expresarse a través de ellos. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Esos sentidos, hermanos, dice el apóstol Pablo, que nos extravían de la sincera fidelidad a Cristo. Mire, 2 Corintios 11, 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué siente, hermano, usted en su corazón? ¿Estoy siendo muy malo en la predicación? ¿Que me le ofendo con la predicación? Mire lo que dice aquí. La serpiente con astucia engañó a Eva y vuestros sentidos han sido extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero ahora, hermanos, nos fue concedido Cristo, que está en nosotros, y nosotros estamos en Él, y estamos completos en Él. Y Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nos fue concedido un poder, hermanos, que el hombre natural no tiene. Ese poder para vencer el pecado. ¿Y sabe por qué? Porque el pecado ya fue vencido, hermano, en la cruz. Es una victoria que no hay que luchar por ella, no hay que conquistar nada. Cristo ya venció.
Y estamos para dar a conocer y manifestar esa victoria que ya ocurrió. Y ese mismo poder, hermanos, que nos dio Dios para vencer el pecado, es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos y opera en usted. Hermano, algo muy importante. El Padre, Dios, no conoce a nadie que no esté en el Hijo. ¿Cuántos hijos tiene Dios, hermanos? ¿Cuántos tiene? Uno solo. Dios solamente tiene a Cristo y nosotros estamos en Él. Él es el único que hace la voluntad de su Padre. ¿Quién es el único que hizo la voluntad de Dios? Cristo, hermano, el Hijo. Es el único que le complace, es el único que hace toda la voluntad de Dios y es el único que hizo todo lo que el primer Adán no hizo y que ni usted ni yo podemos hacer. Ese es el motivo por el cual podemos conocer al Padre, hermano. Ese es el motivo por el cual podemos entrar en su presencia. Ese es el motivo por el cual podemos estar en intimidad con Dios. Porque el único que entra es Cristo. Y Él nos hizo miembros de su cuerpo. Nos hizo parte. Y esto define por completo nuestra condición como hijos de Dios en Cristo. Cristo, hermano, como dice el título, nos devolvió al estado original. La resurrección es la gran noticia, hermanos. Ahí cruzamos de muerte a vida, la resurrección de Cristo, la resurrección nuestra, porque tenemos que estar crucificados. Mi carne tiene que estar crucificada. Si no hay muerte y si no hay resurrección, entonces no hay un nuevo nacimiento. Su cuerpo está crucificado juntamente con el de Cristo. Y si no hay un nuevo nacimiento, hermanos, discúlpeme decirle que estamos maquillando y estamos discipulando a un muerto. ¿Cuál es su condición? ¿Sigue muerto? ¿O ha sido vivificado por el Espíritu de Cristo? Y es ahí, hermanos, donde está la crisis de las iglesias. Es que discipulamos gente muerta. Nuevamente una pregunta que hacía un pastor. ¿Cuántos platos de comida tienes que llevar a un cementerio para darte que los muertos no comen? Les llevas en la mañana, les llevas al mediodía, les llevas en la noche y así por una semana, hermanos. ¿Cuánto tiempo, cuántas comidas tienes que llevar para darte cuenta de que los muertos no comen? Se va a acumular la comida y vas a tener comida y así pasa en la mayoría de los cristianos, hermanos. Se acumula la enseñanza, pero no comen, no se alimentan, porque un muerto no ve, un muerto no camina, un muerto no tiene vida. Erróneamente en la actualidad en muchas iglesias adoctrinamos gente, hermanos, como si fuera nacida de nuevo. La hacemos actuar como si fuera nacido de nuevo, pero no lo es. Por lo tanto, hermanos, estamos guiando a un pueblo dramáticamente a la muerte sin que se den cuenta por sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra labor como siervos de Dios, como oficiales en la iglesia, y la labor de los pastores es garantizar la naturaleza divina de aquellos que se perciben como cuerpo, garantizar la naturaleza divina de aquellos que ejercen los dones que por medio del Espíritu Santo obtienen. En la iglesia, hermanos, hay mucha voluntad.
Y cuando un pastor o la misma congregación ve a alguien que es muy voluntarioso y luego le agregan es muy amable, es muy atento, muy amoroso, y en ese deseo de trabajar le dice, pastor, tenemos que estar a las 2 de la mañana, el día de mañana, y ahí está, a tiempo. Y le dice, ¿sabes qué? También mañana, pero ahora a las 3 o 4 de la mañana, y ahí está. ¿Y qué decimos? No dejen ir a ese hermano. Agárrenlo, cuídenlo, manténganlo. Yo quiero a esa persona en la iglesia, en mi equipo. Pero si esa persona no ha nacido de nuevo, hermano, no tiene la naturaleza de Cristo, tarde o temprano va a manifestar su verdadera naturaleza, su verdadera sustancia, hermano, a la que pertenece. Y cuando eso ocurra, ¿qué va a haber? División. ¿Qué va a haber? Dolor. Y si esa persona tiene mucha aceptación sobre los miembros, hermanos, va a ser mayor el dolor, va a ser mayor la división. Por eso tenemos que ser muy claros en lo que dice Dios respecto a los que han obtenido una nueva naturaleza. Elegimos, hermanos, a la gente que Dios no elige. Y eso es parte de nuestra labor, abrir el entendimiento, a identificar a un hermano que ha nacido de nuevo. Porque elegimos a la gente que Dios todavía no le elige. Hemos creado un ambiente de admirar el talento, al talentoso. Pero ¿sabe qué? Eso avergüenza, eso humilla a la iglesia de Cristo, ofende a Dios. Porque Dios mira al pequeño, porque Dios mira al quebrantado, porque Dios mira al humilde, aquel que tiembla ante su palabra. Tenemos que diferenciar, hermanos, y este es parte del discipulado que la iglesia debe tener, entre la Escritura y la palabra. Hay una diferencia muy grande. La Escritura y la palabra. Y gracias a Dios por la revelación divina, nosotros sabemos que la palabra es Cristo. Usted puede tener mucha Escritura, pero no tener a Cristo. Dios hablaba, hermanos, y se revelaba a través de su palabra, pero dice que esa palabra un día se encarnó. ¿Se recuerda? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Le vimos lleno de gracia, le vimos lleno de verdad, y Él era la manifestación de esa gloria. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, hermanos. Ahora otra pregunta. ¿Por qué Cristo es la esperanza de la gloria? ¿Por qué Cristo es la esperanza de la gloria, hermano? Veo muchos que se voltean y aquí todos estamos aprendiendo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque es el único que puede devolvernos a la gloria de la que hemos sido destituidos. Esa es la esperanza de la gloria. Cristo es la esperanza de la gloria, en el cual Él nos ha devuelto a esa gloria que fuimos destituidos por el pecado. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el único que hace posible la adoración es Cristo. ¿Se acuerda que vimos ahorita que no venimos, no es una actividad venir a adorar? El único que hace posible la adoración es Cristo. Entonces no es una actividad, no importa que estés quebrantado, no importa que estés llorando y digas, sí, ahora entendí
y te arrodilles y cantes y te llenes de lágrimas, lamento decirte que eso no adora. Lo que adora es el Hijo. Y si no hay una vida nueva producida por el Espíritu que exprese o que muestre a Cristo que habita en nosotros, no hay adoración. ¿Queda claro esto, hermano? No hay adoración si no hay una vida que demuestre que Cristo está en nosotros. Jesucristo mismo lo dijo. ¿Se acuerda cuando estaba con los escribas y fariseos? Y Cristo les decía a estos: miren, nadie conoce las Escrituras como ustedes. De hecho, ustedes son los que enseñan, son los maestros del pueblo. Y Cristo les dice: toda la Escritura habla de mí. Y yo estoy al frente de ustedes, y ustedes, escribas y fariseos, no me conocen. Podemos estar llenos de Biblia, hermanos. Podemos leer la Biblia hasta 2 veces en el año y nunca se nos revele Cristo como la palabra. A menos que el Espíritu que habitó en los apóstoles, que el Espíritu que les reveló a los apóstoles a Cristo, porque los cristos estábamos como nosotros, ellos no sabían, y Jesucristo mismo les dijo: tanto tiempo que estoy entre ustedes y no han visto al Padre. A menos que ese Espíritu que después se reveló a los apóstoles, revelando a Cristo como la palabra, opere en nosotros, hermanos. La iglesia no es específicamente bíblica. La iglesia es la expresión de Cristo como la palabra. Hombres y mujeres, usted y yo, niños y niñas, se ven hermosos por fuera. Mucha gente admira a esas personas, la gente quiere ser como ellos, adoran llegar algún día a ser como ellos, pero están muertos aún dentro de la iglesia. A menos que no nazcan de nuevo, a menos que no haya una muerte y una resurrección, a menos que pasen por la cruz, hermanos, nunca van a ver el reino de Dios. Ahora, cuando alguien pasa de muerte a vida, y esto es hermoso, se manifiesta Cristo. Cuando alguien pasa de muerte a vida, se manifiesta Cristo, y este Cristo ama todo lo que Dios ama. Si está Cristo manifiesto en su vida, debe amar todo lo que Dios ama. Uno de esos es congregarme con mis hermanos. Desea todo lo que Dios desea. ¿Y qué desea Dios, hermanos? Los 10 mandamientos, su ley moral. Y Dios produce el deseo y Dios produce el querer. Y esa persona que ha nacido y que ha manifestado a Cristo empieza a amar lo que Dios ama. Empieza a amar a sus enemigos. Empieza a amar la justicia de Cristo. Una justicia que antes ignoraba por completo. La justicia de Cristo nos vino a demostrar nuestra culpabilidad, que es el primer paso. Vino a morir por el culpable. Y nos damos cuenta que el inocente está muriendo por los culpables, el justo está muriendo por los injustos, por mí como hombre injusto y pecador. Si no está Cristo, hermanos, no hay justicia. Hay evangélicos, y mucha gente dice: yo soy evangélico. A veces no saben ni lo que dicen. Pero no hay hijos de Dios. No hay evangelio, hermanos. No hay Cristo, no hay palabra. Hay una institución, pero no hay un cuerpo vivo que se expresa en una mente para ser discipulada. Si usted ha nacido de nuevo, su mente va a desear ser discipulada, hermano.
Su mente va a desear morir por obedecer lo que Dios ha puesto en su palabra. Cuando alguien nace de nuevo, hermano, no lo tienes que mandar a pedirle perdón a su hermano. Porque si no le pide perdón a su hermano, ese hermano no va a poder dormir. La palabra es para llevar a las ovejas a los pies de Cristo, para que encuentren todo en Él. Y si no hacemos esto, hermanos, generamos un espíritu de subsidio en la congregación. Escuche bien, la palabra es para llevar a las ovejas a los pies de Cristo, para que encuentren todo en Él. Y el subsidio es que ahora la gente dependa de gente. Ay, pastor, ayúdeme. Ay, pastor, ore por mí. Ay, pastor, ay, anciano. Hermanos, no, Jesucristo vino a romper eso. No quiere decir que no deba haber un pastor. Sí, porque un pastor representa a Cristo en llevar a las ovejas. Pero la congregación debe estar y ser discipulada en Cristo. Hacemos gente dependiente de personas porque no han podido resolver todo en la plenitud de Cristo. Porque no experimentan la plenitud, porque no se ven completos, porque no le creen a Cristo, porque la carne no quiere nada con Cristo. En el Edén había 2 árboles, ¿se acuerda, va? Uno de ellos es en el cual Dios le dijo a Adán, no debes de comer. Y este árbol es el del conocimiento del bien y del mal. El mal ya lo vimos. Pero también dice que el árbol tenía el bien. Y este árbol se expresa pues entre una balanza, entre el bien y el mal. ¿Y qué quiere decir esto, hermano? O sea que el hombre natural, aún sin Dios, puede dar de comer a los pobres. Puede entregar mi cuerpo para que sea quemado. Puedo ser amoroso y amar a todo el mundo y abrazar a todo el mundo. Puedo hacer actos altruistas, pero estar completamente muerto. Porque si no está la sustancia de Cristo, que es la vida, que es la verdad, entonces es nada, hermano. ¿El otro árbol cuál era? El árbol de la vida. ¿Quién dijo, yo soy la vida? Cristo, hermanos, este es un asunto de vida. Pero por medio del Espíritu Santo habrá ese entendimiento. No se trata de hacer cosas buenas. En Mateo 7, del 21 al 23, voy a resumir. Ahí se lo puedes poner, dama. Mateo 7, 21 al 23. Estos pasajes a muchos les es difícil entender, a muchas personas congregantes. Pero aquí el Señor Jesucristo habla y muestra que hay muchos hombres. Y estos hombres dicen, hermanos, y le dicen a Jesucristo, en tu nombre profetizamos. Y si se imagina, esos hombres, como le digo ahorita, por esto la imaginación de la palabra y cómo se viene a nuestra mente. Entonces estos hombres que dicen, pues son profetas. Y puede haber pastores, puede haber oficiales, como un servidor de la iglesia. Hay maestros entre este grupo de hombres. Y en esta lista dice, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y cuando hablamos de milagros, ¿qué se imagina en su mente? Pues que hubo cosas buenas, sanaron, dieron vista, tal vez hasta resucitaron muertos. Hicimos muchos milagros en tu nombre. El árbol del bien y del mal. ¿Qué les dice el Señor Jesucristo? Nunca los conocí. Hermanos, ¿qué quiere decir esto?
que aún las señales de actos sobrenaturales no son una señal de aprobación de parte de Dios. Quiere decir que no es lo bueno que hagas, porque en esta lista todo es bueno, hermano. O dígame que está mal. No es lo bueno que hagas. Jesucristo les dice: apartados de mí, hacedores de maldad. Porque toda la maldad está en este árbol, hermanos, del bien y del mal. Por más que hagas lo bueno, está la maldad. Por eso les digo, es un asunto de vida, de tu vida, física y espiritual. Jesús dijo: a los únicos que conozco son los que hacen la voluntad del Padre que está en el cielo. ¿Quién es el único que hace la voluntad del Padre, hermano? Cristo. O sea, que a los únicos que pueden ser conocidos por Dios son aquellos que están en Cristo, que están en el Hijo. Porque es el único a quien Dios conoce, hermanos. Por lo tanto, la labor del pastor, la labor de nosotros como oficiales es conducir las ovejas a Cristo. Aunque eso crea un problema en su mente, aunque eso crea un dolor y un coraje en usted. Las ovejas no son nuestras. La iglesia es de Cristo y estamos aquí. ¿Por qué? Porque por gracia que hemos recibido, es por esa gracia que entendimos que hay que predicar el evangelio de Cristo y no otro. Si la oveja tiene vida, si usted tiene vida en Cristo, hermanos, está sana, siga alimentándose en Cristo. En las Escrituras, pídele a Dios, cuando lo vea con los ojos de Cristo. Utilice los catecismos, utilice las confesiones, las enseñanzas que tenemos, porque estos funcionan como un barandal, una baranda que nos llevan al objetivo, hermanos, que es Cristo, y no lo perdamos de vista. Con esto pienso terminar. En Romanos capítulo 5 al 16, hermanos, no lo vamos a leer todo, habla de una sustancia que es la ley. Y Pablo habla de este pecado que dice que mora en mí. Pablo, ya regenerado y con Cristo y el Espíritu de Dios morando en él, dice Pablo: este pecado que mora en mí, que hago lo que no quiero hacer. Eso que no quiero hacer, eso hago. Y descubro que hay en mí hay una ley. Por eso tenemos que conocernos, quiénes somos nosotros. Pablo dice: yo descubro ya que hay una ley en mí, que es la ley del pecado que mora en mí. Y eso es lo que trata la cruz, hermanos. Y eso es hasta que Cristo venga. Eso no se va a acabar. Usted va a tener esa ley del pecado hasta que Cristo venga. Por lo tanto, la guerra es contra la carne, contra usted mismo, contra mí mismo. Y de esa forma, cuando exista esa guerra, hermanos, Cristo es manifestado cada día. Porque usted va a poner su confianza en Cristo, como lo hizo el apóstol Pablo. Puedo descubrir que la ley del pecado, yo no sabría qué pecado es esto si la ley no dijera que es la codicia. El apóstol Pablo, hermanos, a pocas horas de morir, de encontrarse con el Señor, a pesar de todo lo que había hecho por el evangelio de Cristo, Dios estaba tratando con el orgullo de Pablo. Imagínense, hermanos,
Pablo, siendo Pablo Dios, tratando con su orgullo para que no se enorgullezca por la grandeza de las revelaciones que Dios le permitió tener. ¿Y qué decía el apóstol Pablo? Señor, quítame este aguijón. Quítame este dolor. Pero el Señor le dice, Pablo, no te conviene. Esto es lo mejor para que no te pierdas. Ese aguijón. Esto es lo mejor para que no crezca tu orgullo. Pablo, tú no hiciste nada. Todo lo hice yo. Y no te enaltezcas, te hace mal. Empiezas a creer lo que no eres. Pablo, estoy tratando con tu carne. Pablo, te pongo en la cruz para que comprendas que soy yo. Todo yo y nada más que yo. Es pura gracia, hermanos. Todo es de Él. No te adueñes de nada. Dios no levanta personas. Dios levanta a su propio Hijo. ¿Y sabes qué? Nosotros estamos en Él. Y para que eso ocurra, hermanos, tenemos que operar en esa muerte para que la vida sea manifestada y el Hijo sea dado a conocer. Hermanos, que la gracia del Señor esté con ustedes, con cada uno de los aquí presentes. Glorifiquen a Dios en todo lo que hagan, hermano. Hasta cuando tomamos un vaso de agua, glorifique a Dios y que todo lo que hagamos y todo lo que haga, hágalo para la gloria de Dios, porque para eso fuimos creados. Y hemos sido vueltos al estado original por medio de Cristo. Bendito Señor, te alabamos y glorificamos, Señor, por tu palabra. Gracias por Jesucristo, que hoy, Señor, por su sacrificio y por medio de su Espíritu, podemos gozar de ese nuevo origen en nuestra vida, esa nueva naturaleza. Quédate con tu pueblo, Señor, y que por medio de tu palabra hagas conforme a tu misericordia. Nosotros como hombres, Señor, queremos que todos vengan al arrepentimiento. Pero ten misericordia, Señor, de los aquí presentes, de nuestras familias, de nuestros vecinos, nuestros amigos, y que puedan ellos estar algún día también en ese estado original antes del pecado. Gracias por Jesucristo, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén.